Sí, voy a grabar. Denme un minuto nada más. Material húmedo. Ujú. 313 Pascal. Quiero resolver el problema 2, pero veremos. Tal vez no me va muy bien. A ver. El problema uno ya lo habíamos hecho, ¿no? El del examen de mesa. Sí, sí, sí. Era solo manejar de lo que habíamos hablado, ¿no? Ahora veremos el problema 2, que ya no es solo manejar eso, sino hay que manejar balances de masa, pero para eso denme por favor 2 minutos y empiezo, por favor. Bien, ahora sí. Ya, entonces, dice, un material húmedo, no sé, a ver, han mandado este examen, pero es el examen de mesa que han dado este semestre, o sea, es absorción y destilación, eso podemos resolver, pero cuando estemos en ese tema, ¿no? Obviamente, pero bueno. Dice, un material húmedo conteniendo 70% de humedad, ¿ya? Cada vez que hablemos de humedad, tengo que yo buscar si esta humedad es en base seca o en base húmeda, ¿ya? Entonces voy a enmarcar esto, 70% de humedad, y lo primero que voy a hacer es buscar algo, algo sobre si es en base seca o en base húmeda, porque eso es importante. Aquí ya está, ¿no? Me dice ambas sobre base húmeda. Entonces, esto es importante, porque a veces se trabaja en base húmeda o a veces se trabaja en base seca. Y esto también me sirve para hacer los balances de masa, ¿ya? Ahí está. Entonces dice, un material húmedo conteniendo 70% de humedad se va a secar a una velocidad de 0,15 kilogramos por segundo. El material con esta humedad va a entrar a un secador a esta velocidad, ¿ya? En un secador a contracorriente para dar un producto que va a contener 5% de humedad. Entonces, el material, tanto a la entrada como a la salida, sigue siendo un material húmedo, ¿no? Entonces, la diferencia es que aquí tiene un 70%, mientras que aquí tiene un 5% de humedad en base seca, perdón, base húmeda, ¿ya? Aún así, a la salida lo vamos a llamar como, va a haber esa confusión, ¿no? Si decirle seco o húmedo, pero si es húmedo, entonces menos húmedo, nada más, ¿no? Bueno,
El medio de secado consiste de aire calentado hasta 373 Kelvin y conteniendo vapor de agua. O sea, este aire es un aire húmedo, ¿ya? Aún así, es un aire que tiene muy poca cantidad de humedad, en términos de humedad, agua, aire-agua, ¿no? Sistema aire-agua. ¿Ya? Porque no puedes tener, o sea, es un poco costoso deshumidificar el aire para un proceso de este tipo, no te conviene. Pero hasta cierto punto sí, ¿ya? Por eso tiene cierto valor de humedad, o sea, cierto contenido de agua, el aire que ingresa en forma de humedad, ¿ya? Este aire sale del secador, fíjense, si entraba a 373, ahora sale a 313. Ah, o sea, se enfría, ¿no? ¿Por qué se enfría? Porque está sacando humedad del material y esa humedad hace que su energía disminuya, ¿no? Y 70% de saturación, o sea, un kilopascal comparado contra 760, o perdón, un kilopascal contra 131 kilopascales, que es una atmósfera, no es nada. Pero ya un 70% de saturación, sí ya es más de un kilopascal. O sea, el contenido de humedad está aumentando en el aire, ¿no? Eso es de esperarse porque voy a utilizar aire para secar un material. Y me dice, calcule la cantidad de aire requerida para retirar la humedad del material. Y me da la presión de vapor del agua a 313. Se puede tomar como 7,4 kilopascales. O sea, a la entrada ya tengo la presión parcial del agua en forma de vapor, ¿no? Y a la salida tengo un 70% de saturación, pero tengo el dato adicional de la presión de saturación. O sea, es como decir, la presión parcial de agua en el aire a la salida va a ser 0,7 por 7,4. Eso está claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, aparte de datos de temperatura, o sea, la temperatura solo me sirve para decir eso, ¿no? Que hay un cambio de temperatura del aire que se está enfriando. ¿Por qué? Porque es un proceso de secado. Después no me sirve para nada más, porque aquí no es necesario hacer un balance de energía, si no estoy mal. Ya hay veces en las que sí van a ser necesarios balances de energía, pero si voy a hacer balances de energía, yo necesito más datos, necesito CPs, o sea, capacidad calorífica, y necesito calores latentes, ¿no? En este caso solo calor latente del agua, pero CP necesitaría ya del material, ¿no? Porque va a entrar el material con cierto valor de entalpía que va a estar en función o definido como en términos de su capacidad calorífica, ¿ya? Bien. Entonces, solo necesito hacer balances de masa, utilizar correctamente las expresiones que ya hemos estudiado y vamos a estar bien, ¿no? Para eso, entonces, un diagrama me sirve. Un diagrama para el secador. No es la gran cosa, es solamente... Y esto no es un problema de secado como tal. ¿Por qué? Porque secado y humidificación se relacionan, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, tienen en común estas definiciones, ¿no? Humedad absoluta, presión de saturación, temperatura de saturación adiabática y todas esas cosas. Por eso siempre están relacionadas, entonces puede haber esa confusión, ¿ya? A ver, voy a decir, por aquí va a entrar cualquiera de los dos y por aquí va a salir el mismo. Y como es una operación a contracorriente, el otro entra en este sentido y sale en este sentido. Claro que aquí puedo decir, este es un secador rotatorio, ¿no? Entonces, vamos a hacer que el material húmedo entre hacia la derecha, ¿sí? Estas van a ser las líneas del material húmedo. Entra a un 70% de humedad
en base húmeda y sale a un 5% de humedad. Entonces, aquí estoy poniendo 5% de humedad. También en base húmeda. ¿Ya? Ya. Aquí dice la velocidad a la que entra. 0,15 kilogramos por segundo. Entonces, eso nos voy a anotar. Kilogramos por segundo. Está más que claro que esta velocidad es del material húmedo con esta cantidad de humedad, ¿no? Con este 70% de humedad. No puedo yo decir que a la salida va a tener la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua ahora ha disminuido. En todo caso, sería un 0,14, 0,13, 0,12, 0,11. Cualquier valor menor a 0,15, ¿no? Pero no conozco, entonces no puedo anotar nada. ¿Ya? ¿Qué más? El medio de secado consiste en aire calentado hasta 373. Entonces el aire entra a estas condiciones, ¿no? 373 Kelvin y conteniendo vapor de agua equivalente a una presión parcial. Entonces voy a decir, la presión del vapor de agua a la entrada es de 1 kilopascal. ¿Ya? El aire sale a 313, entonces eso nos voy a notar. 313. Y 70% de saturación. Eso voy a notar. 70% saturado, voy a decir. Donde la presión de vapor saturado a 313 Kelvin es 7,4 kilopascales. Entonces son dos datos que significan lo mismo a la entrada y a la salida, pero están al revés. Si yo tuviera la presión de saturación a 373 Kelvin, puedo calcular el porcentaje de saturación del aire a la entrada, ¿no? O al revés, conocido el porcentaje de saturación a la entrada y la presión de saturación, yo encuentro la presión parcial del vapor a la salida, ¿no? Listo. ¿Qué es lo importante aquí? Algunas definiciones de las que no habíamos hablado. Por ejemplo, el porcentaje de humedad en base húmeda. Voy a anotarlo así. En base húmeda, el- la cantidad de humedad, voy a poner, se puede escribir de la forma así voy a hacer, se puede escribir de la forma. ¿Ya? Es, es una relación, a ver, lo voy a anotar así. Sería como la masa de agua sobre la misma masa de agua más la masa del sólido seco. ¿Ya? Lo voy a anotar en línea nomás. Sólido seco. Esa es una relación de masas en base húmeda, que facilito se convierte a porcentaje si yo lo multiplico por 100%. Y esto es el porcentaje de humedad en base húmeda. ¿Ya? Y se entiende por qué, ¿no? O sea, en base húmeda se toma en cuenta todo el material, incluyendo su humedad. ¿Sí? Mientras que en base seca ya se imaginarán. Voy a anotar, mientras que en base seca, este mismo porcentaje de humedad
porcentaje de humedad será igual también a una masa de agua, porque estoy hablando en términos de humedad de agua, pero ya sobre solamente la masa del sólido seco y multiplicado por 100%, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionar entre un porcentaje de humedad en base húmeda a un porcentaje de humedad en base seca? Es relativamente simple, ¿no? Se encuentra la cantidad de sólido seco y del total se resta, se encuentra la de agua y se relaciona, ¿no? Nada más. Claro que aquí yo puedo decir, en cualquiera de los casos, voy a anotar, en cualquiera de los casos tiene que cumplirse esto, ¿no? O sea, estoy hablando para este ejercicio ya. En cualquiera de los casos, la masa del sólido, o en cualquier caso en general, ¿no? Siempre el sólido húmedo será igual a la suma entre la masa del sólido seco y la masa de agua que contiene el sólido húmedo. Entonces, van a tener siempre ya sea una ecuación 1 o una ecuación 1', porque son las mismas, con una ecuación 2, donde tienen dos ecuaciones con dos incógnitas y tienen que resolver, nada más, ¿no? Entonces, ya está claro cómo vamos a resolver. Esto es importante conocerlo. La macana es que esto lo estoy haciendo a la mitad de mi pantalla. Denme un minutito, lo voy a mover todo hasta arriba. Si no, no voy a tener espacio de nuevo. Ya. Se entiende eso, ¿no? Hay que saber relacionar siempre o darse cuenta si estoy trabajando en base húmeda o en base seca. Ahora, hay ejercicios donde no me dice si es base húmeda o base seca. Y a veces hubiera sido correcto trabajar ya sea en base húmeda o en base seca. Entonces, ¿cuál es el criterio para decidir? Y ahí no hay respuesta correcta, ¿no? Pero lo que yo les aconsejo es, o lo que yo pienso es en base un poco a la experiencia, el tipo de ejercicio, ¿no? Si yo he practicado bastante, yo ya sé que en este tipo de problemas se trabaja con base seca. Entonces, si no me dice, yo voy a asumirlo base seca. Mientras que en este otro tipo de problemas se trabaja en base húmeda, ¿no? En base a la experiencia de cada uno al resolver ejercicios, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se trabajaría este problema? ¿Cuál es la estrategia que yo les ofrezco para resolver? Y vamos a hacer por pasos. Lo primero es encontrar, voy a anotar así, la cantidad de sólido seco, entre paréntesis, que se mantiene constante, ¿no? O sea, yo voy a calcular la cantidad de sólido seco que entra al secador, así como que sale. ¿Por qué? Porque se mantiene constante esa cantidad, ¿no? Bien, lo siguiente es, a partir de esa cantidad, eh, encontrar la cantidad de agua que entra con el sólido húmedo y la cantidad de agua que sale con el sólido húmedo. Y aquí, para hacer la diferencia que les mencionaba, sólido húmedo voy a decir el primero al 70% y el siguiente sólido húmedo al 5% de humedad, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ahí viene el tercer paso.
se encuentra la cantidad de agua que gana, no que gana, que quita el aire al sólido húmedo, ¿no? O sea, si yo tengo la cantidad de agua a la entrada del secador por parte del sólido húmedo y tengo a la salida, entonces hago la diferencia y tengo la cantidad de humedad que se va con el aire. ¿No ve? Hasta ahí está todo claro. Esto se hace, los tres pasos se hacen con balances de masa. Ahora el punto 4, ya hablando del aire, voy a decir hablando del aire, ¿qué habría que hacer? Se encuentra, se encuentran se encuentra la humedad, entre paréntesis, como humedad absoluta, porque ya estamos hablando de humedad absoluta en una masa de aire húmedo, ¿no? Del aire, absoluta del aire. Solo que aquí no lo tengo claro si es a la entrada o a la salida. Y voy a anotarlo así, entrada o salida. O tal vez ambos. ¿Ya? Vamos a ver eso. Y de ahí, ¿qué sería? Claro, con la cantidad de... Voy a anotarlo aquí. Con la cantidad de agua que sale del sólido al aire, se calcula la cantidad de aire requerido. Y esta es mi respuesta. Ya. Veremos si se cumplen esos pasos, ¿ya? Porque no lo tengo claro. Pero sí, parece lo más lógico, ¿no? Bien, entonces como estamos trabajando en base húmeda, voy a utilizar esta ecuación. Voy a decir, para el aire a la entrada, no para el aire, para el sólido húmedo, coma, a la entrada. Entonces, esta ecuación la voy a copiar, pero ajustándola a lo que estoy diciendo, ¿no? Para el sólido húmedo a la entrada, voy a decir directamente el porcentaje de humedad, 70%. ¿No ve? 70%. De aquí voy a decir masa de agua, pondremos numeritos. Aquí voy a decir que este sea el punto 1 y aquí que sea el punto 2. Aquí hay mucha facilidad para confundirse, ¿ya? Entonces, a la entrada estoy hablando del sólido. La entrada del sólido es en el punto 1. Entonces voy a decir masa de agua 1, masa de agua 1. Pero masa de sólido seco se mantiene constante. ¿No ve? Entonces no se define. Además, sabemos que, ¿y por qué estoy haciendo a la entrada del sólido? Porque yo tengo conocida esta relación, donde la masa del sólido húmedo a la entrada es D, y ya no vamos a hablar de masa, vamos a hablar de flujos. Entonces, flujo, flujo y flujo. Aquí lo mismo, flujo, flujo, ¿no? La masa del sólido seco más la masa de agua 1 es 0,15. O sea, el flujo, ¿no? 0,15 kilogramos por segundo. Y bueno, ahora sí diré, combinando ambas ecuaciones, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 0,7 es igual a la masa
bueno, directamente despejando, ¿no? El flujo másico de agua a la entrada del sólido es 0,7 de 0,15. Eso son 0,105, si no estoy mal, kilogramos por segundo. ¿Sí? Se entiende, ¿no? O sea, he combinado ambas ecuaciones y he despejado para el flujo másico de agua. O sea, he reemplazado esto en el denominador. Aquí 100 se va a dividir, me queda 0,7. Esto pasa a multiplicar, vale 0,15 y obtengo la cantidad de agua que entra con el sólido húmedo. ¿Ya? Y ya conocido eso, entonces de esta ecuación yo despejo para la cantidad de sólido seco, que es lo que me importa en un principio, ¿no? Según esto que habíamos dicho. Entonces voy a decir la masa de sólido seco o el flujo másico de sólido seco será las de esta nada más, ¿no? 0,15 menos la cantidad de agua, 0,105. Aquí sí te lo voy a anotar, masa sólido seco. ¿Cuánto sale? Sale 0,045 kilogramos por segundo. No me gusta cómo se ve, voy a... Ahora sí. Ya, por si acaso, para que sepan, en porcentaje de humedad, cuando se trata de base húmeda, puedo, si no estoy mal, puedo tener, o es en base seca, sí, en base seca creo que es, puedo tener porcentajes mayores al 100%. ¿Ya? Y no es nada malo, solo me está diciendo que hay más agua que sólido, nada más. ¿Sí? Aquí sí me hubiera dado un porcentaje mayor al 100% si lo hubiera expresado en base seca, ¿no? Porque fíjense cuánto es la cantidad de agua a la entrada, 0,105. ¿Y cuánto es la cantidad de sólido seco? 0,045. Entonces, aprovechando, ¿no?, el porcentaje de humedad en base seca, ¿cuánto sería? 0,045, no, perdón, 0,105, que es la cantidad de agua, sobre 0,045. Y esto por 100. ¿Cuánto es? A ver. Ahí está, 233%. ¿No? Pero eso solo quiere decir que hay más agua que sólido. Entonces, en estos casos, fíjense, cuando el porcentaje en base seca podría ser muy alto, me conviene expresarlo en base húmeda, ¿no? Bueno, ya está. Lo que me interesaba en un principio era encontrar el flujo másico de sólido seco, porque se mantiene constante en todo el secador, ¿no? Es lo mismo que es la misma cantidad de sólidos que va a salir del secador. Entonces, ya conocida esa cantidad, yo puedo encontrar el punto 2, o sea, el punto 1 ya está. El punto 2, que es a partir de esa cantidad, encontrar la cantidad de agua que entra con el 70% de humedad, que ya conozco, y la cantidad de agua que sale con el sólido húmedo al 5% de humedad. Entonces, voy a decir, para el sólido húmedo, pero ahora a la salida. Tendría que utilizar la misma relación de humedad porque es humedad en base húmeda, ¿no ve? Entonces lo voy a traer acá.
Y vamos a hacer el mismo ajuste. Voy a decir de aquí, el porcentaje de humedad a la salida es del 5%. Voy a cambiar el color. ¿Ya? 5%. Y ahora el flujo, ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal, perdón. Deme un momentito. Me equivoqué al copiar. Esta nomás ya lo copiaremos. Ya. Ya no es 70, ahora es 5. Y ya no es agua 1, ahora es agua 2. ¿No? Entonces esto es 5% agua 2, agua 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando a la salida del sólido húmedo, o sea, en el punto 2. ¿Ya? Conozco la masa de sólido seco, entonces se disuelve para la masa de agua. Esto sería 5 sobre 100, son por el flujo másico de agua 2 más 0,05 por el flujo másico. Lo voy a abreviar sólido seco, SS voy a poner. Es igual al flujo másico de agua 2. De aquí el flujo másico de agua 2 es 0,05 veces el flujo másico de sólidos secos dividido entre 1,05, ¿no? O si quieren, 1 más 0,05. Si reemplazamos valores, a ver qué nos sale. 0,05, no sé si está bien esto. Sí, creo que está bien. La cantidad de sólidos secos son 0,045. Y esto lo dividimos entre 1,05. Y de aquí la cantidad de agua a la salida, o sea, esta es cantidad de agua que sale con el sólido, ¿no? Porque sigue teniendo un 5% de humedad. Yo tengo 0,00. No sé si está bien. 21,4. Si está mal, me corrige. Listo. Pero voy a verificarlo. Bueno, ustedes tendrían que verificar. Me dicen, por favor, si está bien, ¿ya? Dice 1 menos 0. Ah, cierto, con razón. Sí, sí, sí. Gracias. A ver. 1 menos, por lo tanto, 0,95. Ahora sí. Y aquí se corrige a 237. ¿Sí? Gracias. Ahora sí está bien. Y se entendió todo lo que se hizo, ¿no? La idea es llegar al aire. Entonces, para llegar al aire me sirve la cantidad de agua que va a salir. Entonces, para eso es. ¿Ok? Bien. Tengo un minuto para que termine la sesión. Lo voy a cancelar nomás ya y voy a mandar un enlace justo ahora.